Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien nos voy a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con todo. En este sentido, en este momento, vamos a mirar de qué manera se relaciona la información explícita de un texto con el contexto. Ese es el tema que vamos a trabajar, es otra de las competencias que se desarrolla en este segundo nivel. Anteriormente hemos visto todo lo que tiene que ver con el sentido global del texto, pero esta vez vamos a enfocarnos en lo explícito, pero dentro del contexto. Entonces podríamos decir que hay dos maneras, generalmente, de referirnos a esa información. Una es cuando esa información explícita se presenta de manera clara y directa y no es necesario que el lector haga ningún tipo de inferencia o interpretación. Pero cuando nos están pidiendo que sea en contexto, se trata de una información que, si bien está explícita, o sea que la podemos encontrar ahí dentro del texto, debemos nosotros pensar en una información previa que podemos tener como lectores y relacionarla con esa información que precisamente el autor nos proporciona para ayudarnos a que la entendamos en contexto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos leyendo sobre un evento histórico, sobre un tema relacionado a esto, podemos mirar que el autor en el texto nos va dejando como pistas y como informaciones acerca de fechas, lugares, personajes involucrados. Entonces, en el texto que vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta que si bien hay una información que está muy precisa, hay otras pistas que el autor nos va a entregar para que nosotros como lectores las asociemos con esa información previa, con esos conocimientos que tenemos de antemano. Bien, y como se les había mencionado antes, vamos a observar en este nivel que hay diferentes tipos de texto, diferentes estructuras. Ya tuvimos la oportunidad de leer con anterioridad un artículo de opinión, ahora vamos a ver un fragmento de un artículo filosófico, es decir que vamos a enfocarnos muchísimo más en la argumentación. Entonces debemos prestar especial atención porque sabemos que estos textos son más elaborados. No es lo mismo nosotros leer sobre el tema del ahorro que leer, por ejemplo, sobre un tema que nos genere otro tipo de pensamientos y remoción en nuestros esquemas. El caso tal de un fragmento de El mito de la caverna de Platón que les trae a continuación. Entonces, muy atentos a esta lectura y muy atentos también como a todos los detalles. Platón, el mito de la caverna. Ahora, continué, imagínate nuestra naturaleza por lo que se refiere a la ciencia y a la ignorancia, mediante la siguiente escena. Imagina unos hombres en una habitación subterránea en forma de caverna, con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su niñez, sujetos por las cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia detrás de ellos, sobre una eminencia del terreno. Entre ese fuego y los prisioneros hay un camino elevado, a lo largo del cual debes imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores y por encima de las cuales muestran sus prodigios. Ya lo veo, dijo. Piensa ahora que a lo largo de este muro unos hombres llevan objetos de todas clases, figuras de hombres y de animales de madera o de piedra, de 1000 formas distintas, de manera que aparecen por encima del muro. Y naturalmente, entre los hombres que pasan, unos hablan y otros no dicen nada. Es esta una extraña escena y unos extraños prisioneros, dijo. Se parecen a nosotros, respondí. Y ante todo, ¿crees que en esta situación verán otra cosa de sí mismos
y de los que están a su lado que unas sombras proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está frente a ellos? No, puesto que se ven forzados a mantener toda su vida la cabeza inmóvil. Y no ocurre lo mismo con los objetos que pasan por detrás de ellos, sin duda. Y si estos hombres pudiesen conversar entre sí, ¿no crees que creerían nombrar las cosas en sí nombrando las sombras que ven pasar? Necesariamente. Y si hubiese un eco que devolviese los sonidos desde el fondo de la prisión cada vez que hablase uno de los que pasan, ¿no creerían que oyen hablar a la sombra misma que pasa ante sus ojos? Sí, por Zeus, exclamó. En resumen, ¿estos prisioneros no atribuirían realidad más que a estas sombras? Es inevitable. Supongamos ahora que se les libre de sus cadenas y se les cure de su error. Mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que vamos a colocarlos. Liberamos a unos de estos prisioneros, les obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir, y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. Te pregunto, ¿qué podrá responder si alguien le dice que hasta entonces solo había contemplado sombras vanas, pero que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia objetos más reales, ve con más perfección? Y si por último, mostrándole cada objeto a medida que pasa, se le obligase a fuerza de preguntas a decir qué es, ¿no crees que se encontrará en un apuro y que le parecerá más verdadero lo que veía antes que lo que ahora le muestran? Sin duda, dijo. Y si se le obliga a mirar la luz, ¿no se le dañarían los ojos? ¿No apartará su mirada de ella para dirigirla a esas sombras que miran sin esfuerzo? ¿No creerá que estas sombras son realmente más visibles que los objetos que le enseñan? Seguramente. Es un fragmento tomado del mito de la caverna de Platón de 1997, La República, Madrid. Entonces aquí vemos que es un texto, pues si bien es un fragmento, es un texto que realmente es más largo, porque la pregunta nos va a llevar a pensar en todo este texto como algunos elementos explícitos nos van a poner dentro del contexto. Vamos a tratar de asimilar un poco lo que acabamos de leer, hagamos esa representación mental de lo que iba pasando a medida que yo les iba oralizando el texto para que procedamos con la pregunta y las respuestas. Lo que podemos observar o inferir con este texto que acabamos de escuchar es que a medida que vayamos avanzando en este proceso, los textos también van avanzando en complejidad y que nos vamos a encontrar con muchas estructuras. Hace un rato tuvimos la oportunidad de observar un artículo de opinión, y este artículo filosófico pues obviamente nos lleva a que tengamos unos procesos mentales de análisis mayores a los que tuvimos que seleccionar y desarrollar para leer el texto, el artículo de opinión. Vamos entonces a mirar cuál es la pregunta, de qué se trata, y vamos a ver para qué necesitábamos toda la información que se nos otorgó en el texto de Platón. Entonces la pregunta dice: ¿cuál es una afirmación que sustenta o refuta una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema? ¿Cierto? Entonces podemos ver que cuando Platón nos hace como la referencia a la caverna, había dos personajes hablando y había uno que estaba poniendo en contexto al otro para darle a conocer todo lo que estaba ocurriendo y que así precisamente él pudiera como tomar decisiones. Entonces le puso una misma escena de dos maneras. Entonces vamos a ver qué nos da, qué opciones de respuesta nos dan. A. La interpretación siempre es correcta. B. La interpretación es subjetiva y puede variar según el lector. C. La información disponible es insuficiente para hacer una interpretación. D. La interpretación es irrelevante para la solución del problema. Entonces podíamos ver cómo en la primera escena había información muy vaga y la interpretación que se hacía de lo que estaba ocurriendo en la caverna era precisamente de lo que se alcanzaba a ver. Mientras que cuando la escena cambió y se mostraron las personas y se les dio la posibilidad de que pudieran hablar, todo esto cambió. Entonces esto nos lleva a pensar o a interpretar que la respuesta correcta sería la opción B.
ya que la interpretación de un texto puede variar según el lector debido a sus experiencias, conocimientos y perspectivas personales. Cuando lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nosotros tenemos información, unos conocimientos previos, vamos a interpretar algo de diferente manera que si apenas estamos conociéndolo. Por eso este tipo de ejercicio que estamos desarrollando les va a ayudar a ustedes muchísimo a la hora de que presenten las pruebas, pues porque ustedes ya van a tener no solamente un conocimiento de la estructura, sino que tienen unas bases muy sólidas sobre cómo darle respuesta a estas preguntas. La opción A es incorrecta, pues la interpretación no siempre podemos decir que es correcto, siempre lo que otra persona interpreta de algo no siempre es una realidad. La opción C también es incorrecta, ya que la información disponible puede ser suficiente para hacer una interpretación, pero también puede estar incompleta o limitada, no nos da como todas las certezas. Y en la D podemos ver que la interpretación puede ser relevante para la solución del problema porque nos proporciona información valiosa para tomar decisiones informadas, pero deja de lado todo lo que tiene que ver como con los conocimientos previos del lector, de la persona, que es precisamente lo que nos lleva a asumir la respuesta correcta, que en este caso, como lo mencionamos, es la B. Bueno, y dentro de las recomendaciones para este ítem que acabamos de desarrollar, para este tema de la información explícita relacionada con el contexto, recuerden que anteriormente les dije que había como dos formas de encontrar esa información explícita, pero que este ejercicio de la pregunta particularmente fue en contexto. Es importante que los estudiantes puedan buscar palabras claves, detalles específicos, definiciones, hacer conexiones entre todo el texto y sobre todo que tengan en cuenta todo lo que tiene que ver como con sus conocimientos previos, ¿sí? Esas relaciones, que pongan el diálogo el texto, a dialogar entre el mismo. Como pudimos ver, nos prestaban o nos mostraban dos maneras de representar esa escena que había ahí. Entonces, de la manera que uno pone a dialogar ese texto es cuando puede hallar esa información explícita que nos lleva a la respuesta. Esto les va a ayudar mucho para la comprensión de los textos, para analizar y para interpretar información.